de claves geopolíticas para comprender el mundo de hoy. Les vamos a dejar en el chat una encuesta para que por favor la completen mientras estamos en la charla y ya le doy la palabra a Juan David para que comencemos. Si en el trancón estás con una estrella, las estrellas, el volante. Estrella del volante, Vitales, siempre volante. ¿Comienzo ya? Sí, Juan David, Claro, estamos listos. Ok. Pensé que estaban de pronto a la expectativa de otra instrucción. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, pues, un saludo para el público, para los asistentes. Para mí es un gusto, pues, estar en este espacio, compartir este espacio con ustedes. No es la primera vez que estoy con el público o que intercambio o interactúo con el público de Sura. Ya en otras ocasiones, hace unos años había participado de un curso de geopolítica y de relaciones internacionales, concretamente a finales del año 2016, de manera que podría decirse que estoy relativamente familiarizado con este entorno. Me presento rápidamente antes de abrir paso, pues, a la conversación. Creo que el tiempo en todo caso es corto. Soy politólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, hice mi maestría en estudios políticos también en la UPB y durante 13 años he sido profesor de la universidad, primeramente en la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, luego también con la Escuela de Humanidades y la de Ciencias Sociales, con cursos de teoría política, de historia de la civilización, de introducción a las relaciones internacionales, y externamente me desempeño como analista político en medios de comunicación, también como profesional de apoyo en la gobernación de Antioquia. Así que bueno, la sesión que tenemos para hoy, o lo que nos convoca, es una suerte de aproximación, de introducción al escenario internacional contemporáneo, es decir, lo que podríamos llamar como una especie de estado de cosas de las relaciones internacionales, que implica que, pues, tratemos distintos temas, no un único tema en concreto, pero sí en todo caso las pautas generales, las pautas principales que nos permiten entender el tiempo actual, los acontecimientos que se viven en la actualidad, pasando, por ejemplo,
desde la guerra en Ucrania o todo lo que ello implica, todo el contexto histórico, político, económico y estratégico de la guerra en Ucrania, también el conflicto en el estrecho de Taiwán, que es un conflicto que ya tiene también varios decenios entre la China continental o la República de China y la isla de Taiwán, que finalmente es un conflicto que vincula a distintas superpotencias, a los Estados Unidos, a China desde luego, o a Corea del Sur, a Japón, en fin, todos los actores de ese escenario, como también las principales transformaciones políticas que se están viviendo en distintos lugares, en distintas regiones del mundo, en este mismo momento. Es decir, ahora mismo cuando estamos aquí reunidos conversando, pues están ocurriendo distintos eventos. Sabemos bien que, por ejemplo, también hay turbulencias políticas en España, en el Reino Unido, con el eventual, el cambio de gobierno que efectivamente terminará ocurriendo en Gran Bretaña. Es decir, hay una competencia y todo un debate por quién va a suceder a Boris Johnson en un país que diríamos que es estable política y económica y socialmente, pero también una cantidad de eventos que ocurren en América Latina, en el sudeste asiático, en el continente europeo en general, y que, como les comentaba yo a mis estudiantes del curso que tenemos los lunes y miércoles, pues los eventos de hoy ocurren eh, no como una especie de novedad, sino a una gran velocidad o cada vez a mayor velocidad. Diríamos también, y esta es una de las características del escenario global actual, y es digamos, el vértigo. El vértigo es una de las características del mundo actual. Es decir, mm, cada 20 o 30 años el mundo experimentaba transformaciones críticas o una situación crítica que forzaba un cambio en sistemas políticos, que forzaba también un cambio en lo que en la teoría de las relaciones internacionales llamaríamos el sistema internacional o el orden internacional, pero hoy las situaciones de crisis económica, de crisis política, en fin, de ajuste, están siendo cada vez más frecuentes. Se están sucediendo cada 5 o 7 o hasta 8 años, pero no toman más tiempo. Y esto por otra característica que es la hiperconexión. Estamos en un mundo ya no interconectado, sino hiperconectado. Hiperconectado a través de infraestructuras físicas, infraestructuras digitales, a través de nuevos intercambios de cooperación política, comercial, cultural, ¿sí? Pero también en virtud de la necesidad de enfrentar el mundo en común, problemas crecientes, ¿sí? Es decir, en la medida en que el mundo se ha hecho más integrado y más conectado, pues también los problemas se van volviendo comunes. Y esto entonces conduce también a que las situaciones de crisis se reproduzcan con mayor rapidez. De manera que cuando hablamos, por ejemplo, del terrorismo internacional, que hoy parecería no ser un problema que está, digamos que entró en obsolescencia o que pasó de moda o que ya se superó, pero sí por lo menos algo que ha sido opacado por otras situaciones o por otros fenómenos, pero el terrorismo internacional, el colapso de distintos estados, los conflictos armados internos o también llamados conflictos intraestatales,
las transformaciones en sistemas políticos en América Latina, en muchas partes, terminan siendo situaciones que tienen causas compartidas con problemas o con realidades de otras regiones, pero también producen efectos en lugares que en otras épocas pues no habría sido probable que se produjeran. Y quiero referirme entonces, por ejemplo, a lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania. Creo que es el ejemplo más paradigmático en el momento actual. La guerra en Ucrania, como lo vemos, no solo afecta o produce efectos en Ucrania y en Rusia, sino justamente por encontrarse Ucrania en una posición tan estratégica, pues afecta a toda Europa en el ámbito energético, en el ámbito de la seguridad alimentaria, en el ámbito de la transformación, por ejemplo, de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha vuelto a ser relevante en el contexto de la seguridad en Europa, pero también afecta, por ejemplo, a los muchos miles de empresas europeas, en general occidentales, que tienen o tenían sus inversiones en un país como Rusia. Pensemos entonces, para iniciar en esa situación, miren ustedes, hoy hubo una noticia que, digamos, cambia no totalmente la, la correlación de fuerzas o ese balance de poderes con la guerra en Ucrania, pero sí digamos que es una especie de, de lo que en relaciones internacionales se considera un game changer o un modificador del juego, y es el hecho de que Alemania, el gobierno alemán concretamente, decidió activar el gasoducto Nord Stream 1, un gasoducto que junto con el Nord Stream 2, que es un proyecto mucho más reciente de cooperación e intercambio de gas con Rusia, pues abastece gran parte de las necesidades energéticas de Alemania, pero también de países vecinos, los países bálticos, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, en fin, y tal vez en menor medida, pero sin descontarlos, países como Italia, España, Francia, que en plena transición energética, pues todos se vieron a partir del inicio de esta guerra en la necesidad de acelerar sus planes de buscar otras fuentes de energía, teniendo en cuenta también que son en general importadores netos de energía. España es un importador de petróleo, Italia también, en general Francia, son importadores de petróleo, importadores de gas, y es por eso que las relaciones de los últimos años con Rusia han sido relaciones más que todo de cooperación e intercambio energético, que terminaron condicionando la capacidad de maniobra en el escenario internacional de los países más importantes de la Unión Europea. Entonces, veamos cómo si algo así, si una situación como esta guerra en Ucrania ha terminado afectando a toda la Unión Europea, a algunos más que otros, hay países más dependientes que otros, sobre todo los que están más hacia el este, o podríamos decir que geográficamente, perdón, más cerca de Rusia, ha terminado afectando a todos, y luego pues tenemos los efectos que se han ido produciendo sobre nuestros países. El solo hecho de que la economía de un país tan importante estratégicamente como Ucrania prácticamente se paralice, podríamos decir hoy que Ucrania se ha venido reactivando poco a poco, que el impacto de la confrontación violenta se ha ido disminuyendo porque la guerra se ha desplazado a las regiones orientales del país, pero en todo caso, cuando la economía ucraniana se paralizó, al ser Ucrania uno de los mayores exportadores de insumos para la producción de fertilizantes, miren cómo eso repercutió
en el abastecimiento o en la disponibilidad de insumos para fertilizantes en Colombia. Colombia importa el 13% de los insumos para fertilizantes que son fundamentales para la producción agroindustrial, los importa de Ucrania, y el 25%, o por lo menos hasta hace unos meses, el 25% se importan de Rusia. Naturalmente que si esta es la situación en nuestro país, una guerra que está a miles de kilómetros iba a terminar repercutiendo de manera negativa en el comportamiento de ese renglón de la economía, que luego, como una especie de nexo de causalidad, terminaría afectando a toda la economía. Pensemos en el hecho de que el costo o el precio de la carne se incrementó por cuenta de esta situación, que la producción o por ejemplo, la producción de huevo se terminó afectando por esta situación. Distintos cultivos, cuando lo observamos o escuchamos en el boletín del consumidor o en las principales cadenas de radio y en las noticias, el análisis o la comparación de los precios de los alimentos, nos damos cuenta de que esto no obedece o que no tiene una única causa que sea de carácter interno, sino antes bien la causa es externa. Es decir, la situación que vivimos ahora en gran medida de incremento de la inflación y por tanto del costo de vida tiene que ver con este conflicto bélico en Ucrania. No significa que este sea un signo totalmente nuevo en el escenario internacional, el hecho de que la economía de unos países o de la mayoría termine afectada por la situación, digamos, por una situación de crisis o una situación de conflicto en otros países, porque pues podríamos decir lo mismo de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de lo que ocurrió a partir del 11 de septiembre de 2001 con el atentado o los atentados terroristas en los Estados Unidos contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, perdón, en fin. Entonces no es algo nuevo, pero hoy lo vemos de una forma más evidente, más patente, ¿sí? Es el hecho de que la afectación hoy en día por situaciones externas es mucho mayor. Entonces, nos encontramos en un mundo turbulento, en un mundo conflictivo, y podríamos hacer una primera afirmación, y es el hecho de que el mundo de hoy es conflictivo, pero esto no es en absoluto una anomalía. Es decir, el conflicto el conflicto es inherente al escenario internacional actual. El mundo de hoy es conflictivo, pero siempre ha sido conflictivo. Pensemos en el hecho de que las guerras antiguas ocurrieron en general hace más de 2000 años, perdón, hace más de 4000 años, más o menos. Y luego tenemos las principales guerras, las más importantes, las más grandes, hace 2400, 2500. Entonces, ya en el siglo V antes de Cristo, con las guerras médicas entre Atenas o entre las ciudades-estado del mundo griego y el imperio persa, pues dieron cuenta de lo que en ese momento se consideró la primera globalización, o a finales de ese mismo siglo, las guerras del Peloponeso entre dos potencias como eran Atenas y Esparta. Luego también las distintas guerras en que Roma se vio comprometida. Entonces, la guerra y en general el conflicto como una oposición de intereses, pues son inherentes a la existencia de las sociedades. Es decir, una sociedad se puede definir por muchísimas cosas, pero sobre todo por el conflicto, ¿sí? Desde el punto de vista de que si hay dos o más personas con que persiguen intereses diferentes, pues ya hay conflicto. De la misma forma o por extensión, vamos a tener conflicto entre estados,
entre ciudades, entre empresas, entre distintos actores que son mucho más complejos que cualquier diferencia que pueda haber entre dos individuos. Así que bueno, podríamos decir que el conflicto es inherente a la existencia de las sociedades, que es también entonces un signo del mundo de hoy, y es algo que refuerza, por ejemplo, el economista Alan Greenspan. No sé si han leído a Alan Greenspan, quien fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos hace ya alrededor de 14, 15 años, en un libro que se llama La Era de las Turbulencias. En la Era de las Turbulencias, Alan Greenspan nos habla de cómo las situaciones de crisis económica, tanto de los Estados Unidos como de distintas potencias, son situaciones que no solo son previsibles, sino que al final son normales. Y esto lo planteó en el año 2007 cuando estalló la crisis, la grave crisis financiera e inmobiliaria, y luego de todos los sectores de la economía estadounidense, que repercutió en la economía europea y fundamentalmente diríamos que terminó produciendo efectos en toda la economía global. Alan Greenspan decía, de la misma forma que lo plantea George Friedman, el autor de Los próximos 100 años, denme un segundo si tengo ese libro aquí, el autor de Los próximos 100 años, cuando decía, bueno, las crisis económicas, políticas, en fin, se reproducen en los Estados Unidos cada 13 o 14 años, pero en la medida en que están surgiendo distintos actores geopolíticos, nuevas potencias, ciudades globales, en fin, y que los intereses de los Estados Unidos están mucho más conectados o vinculados con los de otros actores, pues esas crisis serán más pronunciadas, más profundas, pero ocurrirán más rápido, es lo que venimos diciendo hace un instante. Entonces, y miren ustedes cómo ahora en el año 2022, 15 años después de que estalló la crisis de 2007, tenemos otra. Obviamente, pues otra crisis con unas características diferentes, unas características y unas causas diferentes, porque pues no estamos hablando de una crisis que se originó en el sector inmobiliario o necesariamente del sistema financiero global, pero que de todos modos sí los tiene como actores. Miren como, por ejemplo, eh, el hecho de que se hubiera aplicado sanciones por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, en fin, contra los bancos rusos, contra las empresas energéticas rusas como Gazprom, por ejemplo, pues terminó generando otra guerra que no tiene que ver con una confrontación violenta directa, como es la guerra contra el dólar. ¿Sí? Miren el hecho de que hoy se hayan aplicado embargos, se hayan aplicado distintas sanciones contra Rusia, terminó esto produciendo efectos en la economía estadounidense, ¿sí? Miren, la inflación en los Estados Unidos, una inflación que no se veía desde hace décadas, ha terminado por afectar o perjudicar el poder adquisitivo de los estadounidenses, ¿sí? Bueno, muchos economistas dirán, claro, hay causas externas, pero también tiene que ver con las medidas de expansión del gasto público que al inicio del gobierno Biden, el gobierno de Joe Biden se tomaron, ¿sí? Para estimular el consumo. Biden mismo lanzó un plan de estímulo de la economía como para recuperar la competitividad y la productividad, en fin, de la economía estadounidense en el segundo año de la pandemia del coronavirus. Pero esto necesariamente iba a terminar produciendo una mayor inflación. Luego también el incremento del precio de los combustibles. Y nosotros entonces estamos viendo cómo en nuestro país, más allá también del calendario electoral y de toda la dinámica política de las elecciones presidenciales y de las legislativas,
estamos viviendo los efectos de lo que ocurre en los Estados Unidos, que es algo que le comentaba yo, por ejemplo, a mi cuñado español hace unas semanas cuando hablábamos del precio del dólar, de cómo el dólar se había trepado a los 4.600 pesos. Hoy puede estar sobre los 4.280, 4.300, pero en fin, cuando le comentaba yo que tenía todo que ver con la situación de Estados Unidos, porque nuestro país está sumamente conectado a través de vínculos de cooperación político-militar, ¿sí? Y de cooperación comercial con los Estados Unidos, ¿sí? Hay un acuerdo de libre comercio que finalmente no es lo que determina totalmente el comportamiento de nuestra economía, pero sí define en gran medida lo que puede suceder aquí. Entonces miremos cómo hoy las economías emergentes como las de Colombia, Sudáfrica, Turquía, México, en fin, al estar mucho más vinculadas y conectadas con las economías de grandes potencias, pues terminan sufriendo los efectos de las situaciones de crisis que se presentan allí. Al contrario, no sería o no ocurriría igual, por ejemplo, si aquí ocurre una situación de crisis, pues eso no va a conducir automáticamente a una crisis en los Estados Unidos. Sí puede haber una afectación indirecta, en fin, pero no podemos decir o concluir que la estabilidad política, económica y social, por ejemplo, de los Estados Unidos esté en juego si aquí en Colombia o si en Chile o en Venezuela o cualquiera de los países latinoamericanos se desencadena una crisis política o económica. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de cómo la globalización tiene pues unos grados, unos niveles, ¿sí? Y tiene obviamente efectos diferentes sobre los países, mayores o menores, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí sienten que está claro. Bueno, ok, Todo muy claro. muy bien. Entonces, yo quería compartir una pequeña lectura. Es un libro que se llama Conectografía. Conectografía lo escribió Parag Khanna, un politólogo estadounidense de origen indio, en el año 2017. Y conectografía es una especie de nuevo planteamiento dentro de la geopolítica que sí, podríamos decir que revoluciona el estudio de la geopolítica en el sentido de que, por un lado, considera que el mundo de hoy no lo podemos entender únicamente a través de la geografía clásica, ¿sí? Y en segundo lugar, que no podemos o que nos quedaremos con una visión sumamente limitada del mundo, solo entendiéndolo a través de las relaciones entre los estados-nación, es decir, entre los países, que el mundo de hoy es mucho más complejo y debido a las conexiones físicas, digitales, económicas, en fin, que son cada vez más estrechas, pues hay que entonces pensar en una especie de nueva geografía y una nueva geopolítica. Entonces, con conectografía, Parag Khanna lo que plantea es que hay que vincular dos conceptos, el concepto de la geografía y el concepto de la conectividad, que terminan conduciendo a la palabra conectografía. Y aquí va, es una pequeña lectura, creo que no nos extendemos muchísimo. Se titula Nuevos mapas para un nuevo mundo, de la globalización a la hiperglobalización. El avance de una civilización de redes globales es la apuesta más segura que cabría haber hecho durante los últimos 5.000 años. Oigan bien, 5.000 años. La globalización comenzó en el tercer milenio antes de Cristo
cuando las ciudades-estado de los antiguos imperios mesopotámicos iniciaron el comercio regular entre ellas y tan lejos como con Egipto y Persia. En su apogeo a mediados del primer milenio antes de Cristo, el imperio aqueménida del rey persa Ciro el Grande se había convertido en el punto intermedio de una red imperial que abarcaba desde Europa hasta China. Es de lo que les hablé ahora, de la primera globalización. Unas conexiones que serían aprovechadas por las expediciones comerciales griegas y romanas a lo largo de la ruta de la seda. La conectividad propagó la riqueza y la religión en todas direcciones. Como ha mostrado el sociólogo Christopher Chase Dunn, la actual red mundial de civilizaciones se ha expandido gracias a la interacción de sistemas regionales y culturales antaño separados con olas de conectividad cada vez más profundas, que a su vez son impulsadas por la confluencia de las nuevas tecnologías con nuevas fuentes de capital y ambiciones geopolíticas desconocidas. Tanto los conquistadores árabes de mediados del primer milenio de nuestra era como los mongoles del siglo XIII aprovecharon su movilidad organizada para establecer vastos imperios. Las cruzadas y la revolución comercial de finales de la Edad Media posibilitaron el florecimiento del comercio marítimo y sentaron las bases para siglos de colonialismo europeo, durante los cuales se cartografió y se reclamó la mayor parte del territorio mundial. La globalización se disparó cuando los imperios expandieron sus conexiones. Con los viajes ibéricos en los siglos XV y XVI y las compañías de las Indias Orientales holandesa y británica en el siglo XVII y en el XVIII, respectivamente. Los talleres y las fábricas que aparecieron en Gran Bretaña durante la Revolución Industrial del siglo XIX requerían cada vez más algodón y otras materias primas traídas de colonias lejanas. La industria textil y la agricultura dieron lugar a cadenas globales de suministro y al tráfico global de esclavos. El espectacular aumento de la producción industrial y de acero en Alemania y Estados Unidos a finales de ese mismo siglo, junto con la expansión del ferrocarril y las redes de transporte marítimo de la Europa colonial, crearon una economía global interconectada como jamás se había visto hasta entonces. ¿Sí? Es por lo que les planteo que entonces esto no es nuevo, solo que hoy tiene otras características. En su descripción de aquellos días felices en Las consecuencias económicas de la paz, su famoso tratado de 1919, John Maynard Keynes escribía: el habitante de Londres podía pedir por teléfono mientras bebía en la cama su té matinal cualquier producto del mundo en la cantidad que estimara oportuna y confiar en su pronta entrega en la puerta de su casa. Esta situación le parecía normal, segura y permanente, excepto en lo que respecta al cariz que adoptarían las nuevas mejoras, y cualquier variación se le antojaba aberrante, escandalosa y evitable. La palabra globalización no se generalizó hasta el término de la década de 1980, justo antes del final de la Guerra Fría. Pese a la radical expansión de la conectividad mundial desde aquella época, la globalización se ha declarado extinta en 3 ocasiones en la última década. Primero, vinieron los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y los de Washington en 2001. Entonces se dijo que la erosión de la confianza entre Occidente y el mundo árabe, el incremento de la seguridad en las fronteras y las perturbaciones geopolíticas provocadas por las guerras en Irak y Afganistán podrían paralizar la economía global. Luego vino el colapso de la ronda de negociaciones de Doha, que tuvo lugar en el seno de la Organización Mundial del Comercio en 2006, cuando se adujo que si no había acuerdo sobre un único marco normativo que se aplicara a escala global, el comercio global se relajaría, se reduciría o incluso se contraería. Y más recientemente, con la crisis financiera de 2007-2008, se desplomaron las exportaciones, disminuyó el préstamo internacional y se vio atacado el modelo capitalista anglosajón, todo lo cual se citaba como prueba manifiesta de la desglobalización. Hoy en día se ha puesto en marcha un cuarto frente de la hipérbole del fin de la globalización, a medida que el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos
y la disminución del crecimiento en China, junto con el abaratamiento de la energía y la extensión de los cambios tecnológicos, posibilitan la automatización del trabajo y la deslocalización de la producción en puntos cercanos. Y aquí atención a esto. Pero yo sostengo que la globalización está entrando en una nueva edad dorada, y yo pienso lo mismo. Impulsada por la confluencia de las ambiciones estratégicas, las nuevas tecnologías, el dinero barato y la migración global, la globalización continúa extendiéndose y haciéndose más intensa en prácticamente todas las dimensiones imaginables. Desde 2002, las exportaciones totales de bienes y servicios han subido del 20 a más del 30% del PIB mundial. La participación de las exportaciones de Estados Unidos en el Producto Interno Bruto también ha aumentado. Las compañías estadounidenses de hardware, software, automóviles, productos farmacéuticos y algunas otras dependen más que nunca para su crecimiento de las ventas al exterior. La globalización, ya para terminar la lectura, la globalización se ha convertido en una serie de tsunamis que atraviesan los océanos en cualquier dirección y arrastran a los continentes, sumergiéndolos en las corrientes colectivas. Vemos cómo bancos chinos que prestan en Latinoamérica para promover las exportaciones a través del Pacífico, tractores indios que se exportan para fomentar las exportaciones de productos africanos a Asia, bancos europeos que financian empresas para expandir la producción de maquinaria en el sudeste asiático y después venderla a China, empresas estadounidenses de software que desarrollan aplicaciones en Japón para los mercados asiáticos, y con el tiempo tendremos vuelos sin escalas entre las ciudades más importantes de cualquier continente. No existe ningún precedente significativo de la escala, profundidad e intensidad del actual orden multipolar y multicivilizatorio en el que todas las regiones son importantes las unas para las otras y además se hallan interconectadas. Tras 5 siglos de dominación geopolítica y económica occidental, las regiones postcoloniales tienen la oportunidad de participar en un terreno de juego más equilibrado, vendiendo en un mercado global en lugar de entregar recursos pistola en mano. Cumbres mensuales reúnen a latinoamericanos y chinos, para tratar sobre agricultura, a africanos y árabes sobre servicios de infraestructura, europeos y sudasiáticos sobre libre comercio. Si en esto consiste el choque de civilizaciones, entonces bienvenido sea. Ahí concluye Parag Khanna haciendo esa, digamos, crítica del choque de civilizaciones, justamente para no necesariamente contradecir el planteamiento de Samuel Huntington, un politólogo estadounidense que ya falleció en el año, creo que 2007-2008, quien hablaba a mediados de los 90 del choque de civilizaciones, de que después del periodo de ajuste del fin de la Guerra Fría, los grandes conflictos iban a ser entre civilizaciones y ya no por razones ideológicas o por la confrontación típica de la Guerra Fría, que fue una confrontación, entre otras cosas, por la superioridad militar, una confrontación de carácter nuclear, ¿sí? Huntington hablaba de cómo al superarse la confrontación ideológica entre dos formas de concebir el mundo, lo que vendría serían conflictos por la identidad. En parte estamos en ese mundo ahora, sí, ha habido un choque de civilizaciones, pero miren cómo la visión de Parag Khanna del mundo actual no es necesariamente una visión ingenua, pero sí podríamos sostener que es una visión un poco más optimista o más posibilista al observar cómo con una profundización de la globalización los conflictos más bien tienden a atenuarse, por lo menos en el sentido de que una mayor integración comercial, una mayor cooperación económica y política entre los países actúan como antídotos para los conflictos. Y esto pues se desprende
también de otro planteamiento en la teoría de las relaciones internacionales, que es la llamada teoría de la paz liberal. La paz liberal consiste en que las naciones y las sociedades que establecen mejores lazos o que profundizan sus lazos económicos a través del fomento de las libertades individuales, a través de unos marcos jurídicos comunes, a través de mayores intercambios, pues definitivamente no se hace la guerra, aun si poseen o si entre ellas hay diferencias culturales, religiosas, de tipo histórico, territoriales, o por la necesidad de controlar el acceso a determinados recursos naturales valiosos. Si hay un intercambio profundo, pues no se van a ir a la guerra. Entonces miremos cómo podríamos decir que en parte tiene la razón Paracana, porque, por ejemplo, desde hace varios años, China y Estados Unidos han estado comprometidos en una especie de guerra económica o de guerra comercial, pero no se hace la guerra en el ámbito de la confrontación militar. Probablemente haya una guerra cibernética, probablemente también todas las grandes potencias estén enfrentando a una especie de guerra híbrida, lo que implica la combinación de distintas formas de atacar o de sabotear la estabilidad de los países, pero no tenemos una guerra como las guerras clásicas de los siglos anteriores o guerras como las del siglo XX. Entonces, por eso es que representa digamos, algo sorprendente la guerra en Ucrania, porque es una de las últimas guerras de carácter interestatal o entre estados que se presentan en los últimos años. Es decir, hemos tenido desde el año 2001 la guerra contra el terrorismo, o hemos tenido el contexto de lo que se conoce como las nuevas guerras, que en general vinculan a actores privados, pero poco a poco han ido desapareciendo los conflictos de carácter interestatal. Es decir, cada vez menos los estados se declaran los unos a los otros la guerra, por lo que cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló o anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, que en definitiva es una especie de declaratoria de guerra, pues causó tanto revuelo en el mundo. Es decir, prácticamente nadie se esperaba que efectivamente esa guerra fuera a ocurrir. Muchos analistas que proyectaron distintos escenarios desde octubre, noviembre del año pasado, hasta prácticamente una semana antes del inicio de la guerra, el 90 o 95% de los analistas entre sus cálculos no tenían que efectivamente Rusia fuera a llevar a cabo una intervención sobre Ucrania. No porque fuera imposible, pero sí porque teniendo en cuenta las consecuencias, lo que implica intervenir militarmente en un país, pues no se imaginaban que Rusia primero tuviera la capacidad real de llevarlo a cabo, pero también pensaban eh, que no había motivación suficiente para Rusia intervenir allí. Y luego, pues lo que hemos visto es que esto nos lleva a otra de las características del mundo actual, del escenario global actual, y es la impredecibilidad. Otros hablan de impredictibilidad, pero esa es una forma de trasladar lo unpredictable del inglés al español. Es la impredecibilidad del mundo actual. Es decir, podemos proyectar escenarios, podemos, digamos, seguir algunas tendencias, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana. Es decir, no sabemos si mañana Putin anuncia, por ejemplo, el retiro total de las provincias orientales de Ucrania,
o si se llega a un acuerdo definitivo, pero tampoco se sabe si va a ocurrir un atentado terrorista dentro de media hora, digamos, de gran magnitud, o solo pensemos en, hablando de terrorismo, en la forma en que ocurren los atentados de hoy en día. Hasta hace unos años, en general, los atentados terroristas eran a mayor escala, eran más espectaculares, si es la palabra adecuada, y ocasionaban cientos de víctimas, atentados en el metro, como los de el metro de Madrid y los trenes de cercanías de Madrid el 11 de marzo de 2004, obviamente pues los de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, los de julio de 2005 en Londres, y otros atentados pues en Nigeria, en India, o los que nosotros mismos hemos vivido en Colombia, son atentados muy diferentes a los que se llevan hoy a cabo, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, o observando el modus operandi de los terroristas de hoy, o los que pertenecen a organizaciones yihadistas o islamistas, como aquellos que se denominan lobos solitarios, ¿sí? Pensemos en el hecho de que hoy no se necesitan armas químicas o biológicas o lanzamisiles o secuestrar un avión. Hoy un tipo que se monta una furgoneta se toma la Rambla de Barcelona o cualquier paseo peatonal en una ciudad europea y atropella gente. Eso en sí mismo es un atentado terrorista. ¿Cómo se puede predecir? ¿Cómo pueden los organismos de inteligencia y en general los organismos de seguridad y defensa de los estados modernos anticipar o adelantarse a un plan terrorista de esas características? Es muy difícil, ¿sí? Pensemos en que nosotros estamos familiarizados con la cuestión porque lo hemos visto durante años en Colombia. Eh, claro, el ejército, pues las fuerzas militares, la policía, los organismos de inteligencia hacen una labor encomiable y probablemente si no existieran tendríamos el triple o el cuádruple de atentados terroristas, de ataques contra la población civil, contra la infraestructura energética, contra nuestro ordenamiento jurídico-político, contra la estabilidad democrática, pero en realidad es muy difícil saber quién y qué planes tienen para mañana, ¿sí? Nada menos miren los ataques en Arauca, en norte de Santander, los asesinatos de policías en el departamento de Antioquia en la última semana. O sea, todo eso son nuevas formas de, digamos, de violencia política que están asociadas al terrorismo. Y aunque hoy estamos en digamos, en un escenario internacional en el que de pronto ya se habla también de otras cosas y estamos concentrados en la guerra en Ucrania, por ejemplo, pues el terrorismo no ha dejado de ser un problema real para las sociedades, tanto para las más estables como para las más turbulentas y en general una amenaza, por ejemplo, pues para los sistemas democráticos. Acabo de leer ahí muy fugazmente una pregunta sobre el papel de la OTAN en Ucrania. Bueno, eso obviamente implicaría pues una sesión completa, pero rápidamente podríamos decir que la OTAN tiene un papel renovado ahora en el sentido de que después del llamado concepto estratégico del año 2009, 2010, en donde la OTAN habla de la transición hacia lo que ellos llaman la seguridad cooperativa, pensaron en nuevos conceptos estratégicos justamente por esta guerra en Ucrania, que probablemente en los años 2014-2015, cuando el primer conflicto de Ucrania, no lo vieron venir o no tenían, digamos, la suficiente capacidad de prever que eso iba a pasar en el 2022, 8 años, 8 años después. ¿En qué consiste ese papel renovado? En el hecho de que Rusia se ha convertido en un verdadero desafío para la seguridad de Europa y en general para el área euroatlántica, que el área euroatlántica es la que
por extensión, pues corresponde a todos los países miembros de la OTAN, ¿sí? Porque hablamos del vínculo transatlántico que tienen los países europeos y al otro lado del Atlántico, Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá. Entonces, al percibir a Rusia como un desafío a la seguridad europea y en general del área euroatlántica, pues la política de seguridad y defensa de la OTAN o de los miembros de la OTAN tiene que ser, no diría que la palabra sea agresiva, pero sí más afirmativa y menos disuasiva. Cuando observamos este conflicto, lo que vemos es que para Rusia el avance o la expansión de la OTAN y de la Unión Europea representa un problema existencial o una amenaza existencial a su propia seguridad y estabilidad. Pero a su vez, para Europa y en concreto para la OTAN, representa un problema la presencia de Rusia en Ucrania o las acciones de guerra cibernética o de guerra energética contra los países bálticos, es decir, Estonia, Letonia y Lituania. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que se han visto en la necesidad, primero, de ahora sí comenzar a llevar a cabo mayores inversiones en seguridad y defensa, es decir, un mayor gasto en defensa, algo que venía sugiriendo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando llegó recién en enero de 2017 a la presidencia, que dijo, bueno, es que Estados Unidos es el mayor aportante de la OTAN, pero en relación con todos los otros integrantes, la relación es sumamente desequilibrada o sumamente asimétrica, y es porque si hoy lo sostuvo Trump, y tenía toda la razón, es sumamente realista este planteamiento, es si hoy los Estados Unidos dejaran de aportar dentro del gasto en defensa al sostenimiento de la OTAN se quedaría sin con qué funcionar y entonces la seguridad y defensa de Europa quedaría completamente, digamos, expuesta frente a una amenaza como la que representa Rusia u otra como la que puede representar China o Irán, en fin, que ellos están mucho más cerca, nosotros estamos lejos en general de esos desafíos geográficamente hablando, pero ellos los tienen a sus puertas. Y entonces, aunque en ese momento hubo una gran polémica por las declaraciones de Trump, hoy estamos viendo que eso es una realidad. Y entonces la OTAN se vio en la necesidad de comenzar a llevar a cabo un mayor gasto en seguridad y defensa frente a lo que implica esa expansión de Rusia. La intervención de Rusia en Ucrania es en sí misma un mensaje que significa que puede ir por más, de la misma forma que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi. Hitler, cuando firmó un acuerdo de paz con el primer ministro Chamberlain de Gran Bretaña, se había comprometido a no tomarse Europa, pero semanas después se la tomó entera. Es decir, siguió avanzando hacia Francia, hacia los Países Bajos, y de repente se estaban tomando Londres, los nazis. Entonces, cuando hablamos de este tipo de amenazas, hay que tomarlas en serio y que una organización como la OTAN sea capaz de anticiparse a esas señales. Lo que pasa es que Ucrania no es un miembro de la OTAN y por eso es que parecería tan difícil que se tomen medidas, digamos, directas, pero por lo menos hasta ahora, la capacidad de resistencia de Ucrania frente a esa invasión ha tenido mucho que ver con que de manera indirecta la OTAN ha ido apoyando las fuerzas militares ucranianas. De otra manera, pues hace rato, aunque sea un ejército desmotivado, desmoralizado e indisciplinado, los rusos no han podido tomarse del todo Ucrania como lo esperaban. Miren cómo también, esa es otra, ya para terminar, una característica de las guerras de hoy. La superioridad militar en términos de tecnología,
de mayor pie de fuerza no determina hoy, por lo menos absolutamente, ¿cierto? No es la única variable que determina el resultado de un conflicto. Si es por superioridad, pues Rusia efectivamente tiene más tanques, más aviones de combate, tiene casi 2 millones de efectivos, y solamente en la frontera con Ucrania a comienzos de febrero ya tenían 200.000 efectivos que luego se tomaron el territorio ucraniano, y eso no les bastó. Incluso en la actualidad, informes del Departamento de Estado y de la CIA y del MI6 británico revelan que Putin estaría esperando que otros 200.000 efectivos se acerquen a la frontera con Ucrania para lanzar una especie de segunda ofensiva, a ver si conquistan Ucrania. En otra época, solo con la superioridad numérica y tecnológica habrían conquistado ese país, como ocurrió en las guerras del pasado, ¿sí? Pero en realidad tiene mucho que ver también la capacidad estratégica, el entrenamiento o el potencial para coaligarse que tengan los otros países. Pensemos en el hecho de que Ucrania fue mucho más inteligente y siendo un país frente a Rusia más pequeño, con menos recursos, pues obtuvo, no muy decididamente al principio, pero sí luego el apoyo de la OTAN y de los Estados Unidos, y eso es lo que le ha permitido resistir. Así que bueno, en adelante se irá viendo si la OTAN, entonces, como organización político-militar, sigue siendo una organización exitosa, si su razón de ser se mantiene vigente en el siglo XXI y si va a tener la capacidad de enfrentarse o de anticiparse a posteriores conflictos. No sé si respondo bien a la pregunta. Bueno, entonces, obviamente, pues, si uno va a hablar del mundo actual, pues hay al mismo tiempo 200, 300, solo tratándose de conflictos, 200, 300 conflictos violentos activos ahora mismo. Pero si vamos a hablar de situaciones de crisis política, también podemos describir la crisis de muchos países o por lo menos las situaciones de, digamos, de coyuntura política de muchos países, empezando por Colombia, ¿cierto? Que nos enfrentamos a unos desafíos tremendos ahora con el nuevo gobierno. Pero esto no es como una especie de mal que vivamos en solitario, sino que todos lo estamos enfrentando en distintas partes del mundo al mismo tiempo. Bueno, claro, todo hasta aquí. Muy claro, profe. Bueno, veo otra pregunta. No sé si tenemos más tiempo. Me habían dicho que era 1 hora, pero pues es lo que dispongan. Acabo de ver otra pregunta sobre si la guerra entre Ucrania y Rusia va a perdurar, es decir, si se va a extender en el tiempo. Bueno, cuéntenme, ¿tenemos más tiempo o ya debemos ir terminando? No sé, yo estoy sujeto a lo que disponga los organizadores. Díganme. Bueno, voy a responder la pregunta y ya luego pues me cuentan si debemos terminar o en fin. Creo que por lo que se ve, esa puede ser una guerra que esté conduciendo a un gran desgaste, sobre todo a Rusia. Desde luego genera desgaste para Ucrania, pero parece que el desgaste ha sido mayor para Rusia porque en la teoría de los conflictos,
lo que vemos que se comprueba en la realidad es que el desgaste es mayor en cualquier confrontación o luego, por ejemplo, en en un proceso de negociación, en fin, el desgaste es mayor para aquel actor que tiene más pretensiones o que desde esa perspectiva es más maximalista, es decir, el que tiene más intereses y pretensiones, pues obviamente va a necesitar desplegar más recursos, va a necesitar tomar más medidas y entonces lo que estamos viendo es que para Rusia ha sido sumamente desgastante porque, como lo dije hace un instante, probablemente Putin, los estrategas rusos, los militares o sus asesores pensaban, y es lo que parece, pensaban que en cuestión de una semana iban a derrocar el gobierno de Zelensky en Kiev, iban a lograr instalar un gobierno favorable a Rusia como el que había hacia 2013, antes de la revolución del Euromaidan, y realmente pues esos cálculos les fallaron, porque ya es una guerra que tiene, a ver, febrero, marzo, abril, 5 meses llevan de guerra. ¿Cuánto ha tenido que gastar Rusia en esta guerra? ¿Cuántos de sus activos militares más importantes no han perdido? No solo en aviación de combate, sino por ejemplo lo que se tiene, las cifras que se han publicado es de que han perdido generales, oficiales de los más valiosos, que han tenido que replegarse e incluso retirarse de lugares que consideraban conquistados y dominados. Entonces, es un gran desgaste, aunque lo que ha planteado Putin es que el objetivo final es la independencia definitiva de las regiones del Donbass, de Donetsk, de Lugansk, para que éstas se separen de Ucrania y ocurra lo mismo que ocurrió en 2014 cuando se celebró en la península de Crimea, en la región ucraniana de Crimea, se celebró un referendo y terminó Crimea volviendo a formar parte de Rusia o anexionándose Rusia esa parte de Ucrania tan importante, ¿cierto? Que es uno de los puertos más importantes en el Mar Negro. Y sin embargo, pues para Rusia no ha sido tan fácil, lo que significa que esa guerra podría durar varios meses más, que probablemente vaya disminuyendo su intensidad, pero está visto que puede durar otros 5 o 6 meses más y que los objetivos que se había planteado Rusia no se logren en su totalidad. Entonces, por eso digo, cuando un actor en desarrollo de un conflicto es tan maximalista, es decir, yo tengo 100 objetivos o 100 demandas e intereses, voy por los 100, probablemente al final obtenga 20 u obtenga 10, pero alguna cosa se obtiene, mientras que el otro tiene una percepción minimalista del conflicto, es decir, para Ucrania lo fundamental es que Rusia se retire. Ya de ahí en adelante viene la reconstrucción física de los territorios devastados, la reconstrucción económica. Se había hablado de que eso tendría un costo de casi 700.000 millones de dólares, porque así como podemos ver que Kiev o Sebastopol, otras ciudades pues no sufrieron tanto, luego sí hay otras como Mariupol y en general ciudades del este que quedaron prácticamente arrasadas. Imagínense lo que eso va a costar. Así que muy probablemente esa guerra se vaya a extender por varios meses más. Ya no podría yo decir que años, pero pues tampoco está escrito. Y una última pregunta que me hicieron es sobre el dólar. Lo que hemos visto es que la situación del dólar está vinculada primero, como dijimos al inicio, al comportamiento de la economía estadounidense. Aquí no ha habido prácticamente desde Lleras controles cambiarios, entonces pues nuestro mercado en general en ese sentido es abierto, es decir, en cuanto a las divisas y
en gran medida eso ha mantenido o ha contribuido a mantener cierta estabilidad macroeconómica en Colombia, pero también vemos cómo el resultado de las elecciones, la victoria de Petro en la segunda vuelta de las presidenciales, pues agitó los mercados y pudo haber incidido en el comportamiento del dólar, en el comportamiento al alza. Lo que puede ocurrir es que a medida que se aclaren las cosas, es decir, si sí se aclaran con el inicio del gobierno a partir del 7, del 8 de agosto, se tomen medidas económicas o se envíen mensajes, Solamente agua. se envíen mensajes que de verdad garanticen cierta estabilidad. Es muy probable que vaya a haber cambios en la gestión o en la estructura, no en la estructura, más bien cambios en el comportamiento del Estado, que quieran impulsar reformas que pueden ser, por lo menos desde mi perspectiva, contraproducentes para la economía, pero no creo que vaya a haber como una transformación radical del modelo económico o algo que genere un traumatismo tal que nos lleve automáticamente a la bancarrota. Lo que sí creo es que definitivamente lo que va a definir si si el dólar sigue subiendo o bajando son las medidas que se tomen a partir del 8 de agosto. Y lo que vemos es que parece que cuando Petro anunció a Ocampo como el nuevo ministro de Hacienda, algunos sectores del mercado se tranquilizaron. Yo no sé si debería haber tanta tranquilidad en ese sentido, porque pues las creencias económicas de Ocampo son más de tipo, están más orientadas hacia el proteccionismo económico, hacia que la economía no sea tan abierta, pero sí hay cosas que hoy es muy difícil cambiar con este o con cualquier gobierno, y es el hecho de que al estar ya tan interconectados con otras economías, es muy difícil que de un día para otro simplemente supongamos esto, que se puedan derogar los acuerdos de libre comercio o los compromisos que Colombia ha adquirido con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional o la promoción que de Colombia se ha hecho en el Foro Económico Mundial. Por ejemplo, yo creo que hay muchas cosas que probablemente no vayan a cambiar a menos que de pronto se profundicen reformas o se aceleren reformas en los años que siguen. Yo creo que de eso es de lo que dependería que las cosas se compliquen acá. Entonces, bueno, yo creo que aquí llegamos al fin y quisiera saber si hasta aquí estuvo todo Listo. claro. Listo, no, Juan David, muchas gracias por esta charla. De verdad que nos sirvió un montón para poder comprender todo esto de la geopolítica del siglo XXI. Los invito a todos para que se unan de nuevo el próximo jueves de 5 a 6. La próxima charla será sobre Instagram, de cómo manejar esta red social que es tan popular hoy en día. Y también los invito a que diligencien por favor la encuesta que está en el chat. Así las cosas, entonces, bueno, los dejamos por el día de hoy y esperamos verlos pronto. Que estén muy bien. Bueno, para mí un placer estar aquí con ustedes y Muchas espero gracias. nos veamos de nuevo. Claro que sí, muchas gracias, Juan David. Hasta luego. Hasta luego.